En el caso de, por ejemplo, dióxido de carbono cero, pues también es un poco una trampa, porque no significa que no voy a dejar de emitir, significa que por cada tonelada que yo, gobierno o empresa, ponga en el ambiente, de alguna manera voy a ser capaz de capturar otra. Y el cómo voy a capturar esta otra, es donde se vuelve todo complicado y un poco turbio en las negociaciones, y ha permitido que muchas de las negociaciones se estanquen porque hay, por ejemplo, unas cosas que se llaman bonos de carbono, que es, por ejemplo, Costa Rica, que es muy reconocido por su diversidad y por el buen estado de sus ecosistemas. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, Estados Unidos, que contamina un montón, pues sigue contaminando igual, pero le dice a Costa Rica, oye, Costa Rica, yo te pago tanta cantidad de dinero para que tú sigas conservando tus bosques y tus árboles. Entonces, yo sigo contaminando igual, sí estoy pagando para esta conservación, pero en la práctica seguimos emitiendo y o sea, no compensan. Claro, al menos en México, el sector que más emite es la generación de electricidad, porque somos dependientes todavía de combustibles fósiles. Se sabe además que ya al menos Pemex ya no está generando las ganancias que generaba antes. Es como que no hay ni siquiera una lógica de por qué seguir por ese camino. O sea, ni genera la suficiente electricidad, uno, contamina muchísimo. O sea, no solo contaminación, sino también emisiones de gases de efecto invernadero, y ya no es una empresa que esté dejando ganancias y entonces como que compense, como que diga, bueno, pues voy a seguir haciendo esto, pero me está generando tanto dinero que todo ese dinero se lo puedo meter a esto y esto y esto. Entonces, pues tendríamos que dejar de depender del petróleo, transicionar a energías renovables. El territorio tiene gran potencial para energía solar aquí en el sureste y eólica en el noreste. Entonces, invertir en eso para transicionar. El siguiente sector que más emite es el transporte público, mucho porque en muchos estados no está regulado y porque nuevamente pues no son eléctricos, ¿no? Son de combustión interna y entonces pues contaminan y hay que movilizar a un montón de gente. El tercero es el transporte privado. Entonces, pues también, obviamente, decirle a la población que adquiera carros eléctricos cuando son carísimos y además, bueno, vamos a suponer que yo tuviese la capacidad económica y me compro mi carro eléctrico. Lo voy a conectar en un lugar que depende de combustibles fósiles, entonces no soluciono el problema, ¿no? Y también el sector de construcción, pues en los materiales, el cemento y el acero son de los que más contaminan en su generación porque se necesita por el tipo de material, por la energía que se necesita. Entonces, pues ya hay materiales que son más amigables, ¿no? Apenas estaba en un foro y entonces decían que si uno desde que hace el diseño y la planeación, por ejemplo, de una zona habitacional y lo diseñas pensando, por ejemplo, si vas aquí en el sureste, que tenemos temperaturas de 40 grados, nuestros inviernos son de risa, son de 26 grados, entonces tienes que preparar una casa para 40 grados y -10, ¿no? Es como este rango de temperatura de 20 a 40, ya puedes, si los haces con materiales aislantes, energéticamente eficientes, con una economía circular en la que se supone que o sea, no hay ningún desperdicio en el sistema. Entonces, si eso se hace desde la planeación, te cuesta lo mismo que construir una casa ineficientemente energética, ¿no? Y luego el que le sigue es ganadería y agricultura, ¿no? La ganadería, pues, produce metano, por un lado, y por el otro lado, como las prácticas que se tienen para abastecer el mercado y la demanda son extensivas e intensivas, entonces normalmente eso implica deforestar una zona para meter ahí al ganado, deforestar otra zona para cultivar la comida del ganado, y entonces estamos alterando pues los ecosistemas. Y con la agricultura pasa lo mismo, ¿no? Deforestamos, digamos, un bosque para plantar jitomate o lo que sea, ¿no? Entonces quitamos un verde por poner otro verde, pero ese cambio de un tipo de vegetación por otro altera el balance